Ya me llegó el recordatorio en WhatsApp. Bienvenidos a Global Scholarships UNIS 2026. Nos alegra muchísimo recibirlos en el campus de la Universidad del Istmo. También saludamos a quienes nos acompañan esta tarde a través del Zoom, ya sea que estén sentados aquí con nosotros en el auditorio o conectados desde casa. Qué bueno que están aquí. Este espacio lo preparamos especialmente para ustedes, que están cerca de cerrar una etapa y comenzar una nueva. Otra llena de decisiones, retos y muchas posibilidades. Seguramente más de uno se ha preguntado estos días, ¿qué quiero estudiar? ¿Dónde me veo en los próximos años? ¿Cómo puedo hacer esto realidad? Justamente por eso estamos hoy aquí. Esta tarde vamos a escuchar historias reales de personas reales, alumni de la UNIS que financiaron sus estudios con una beca y que hoy nos van a contar de primera mano cómo lo hicieron. Gracias por estar aquí. Ahora relájense, disfruten y aprovechen cada historia, cada consejo y cada idea que nos compartan.
Ahora sí, comencemos. Nuestro primer invitado construyó una trayectoria que lo ha llevado muy lejos, literalmente. Víctor Hugo Alvarado estudió Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones y desde la universidad obtuvo su primera beca en excelencia académica. Eso fue solo el comienzo. Después fue seleccionado para otros programas que nos contará más adelante con detalle, pero se fue de Guatemala a Estados Unidos, de Estados Unidos a Corea del Sur, todo a partir de una beca. Hoy, el ingeniero Alvarado es coordinador de regulación para telefonía y servicios de Internet en la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala y asesor en políticas públicas. En el ámbito académico, es catedrático de la Universidad del Istmo desde 2022, donde imparte varios cursos. Esta tarde nos va a contar de primera mano cómo financió su carrera y cómo cada beca le abrió una puerta nueva. Bienvenido, ingeniero. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, espero se escuche bien, ¿verdad? Okay. Me gustaría iniciar, ¿verdad? Comentándoles que, al igual que ustedes, estaba en algún momento de mi vida decidiendo que iba a estudiar, ¿verdad? Me llamó, a primera instancia, tuve la oportunidad de visitar la UNIS en algunas actividades de Olimpiadas y pues me gustó mucho el campus y luego pues ahondar en la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en su pensum y también me llamó la atención para poderla estudiar. Pero mi encrucijada era, bueno, necesito una beca para poder estudiar en la UNIS porque la UNIS es muy bonita, pero también pues requiere una inversión importante. Y recuerdo que en ese momento de la historia, más o menos por el 2015, ya hace algunos años, eh, me comentaron, bueno, ¿por qué no aplica a la beca de UNIS de excelencia académica que tiene algunos criterios relacionados con el desempeño que uno tiene en sus años del colegio? Y bueno, apliqué. Me recuerdo que pues ha sido desde ese momento una experiencia muy grata porque desde el día uno en UNIS me brindaron todo el asesoramiento. Recuerdo que las personas que me asesoraron para saber los pasos a seguir para poder aplicar a esta beca y en sí a todas las ayudas económicas que da UNIS, pues fueron muy amables. Eh, Siempre con total pues, servicio a nosotros como futuros estudiantes en ese momento. Y a raíz de eso, a raíz de que tuve un buen asesoramiento, un muy buen trato de parte de los encargados de todo este proceso, pues pude obtener la beca y venir a estudiar aquí a UNIS en el año 2016. Pues afortunadamente, pues también a raíz de todo este proceso, eh, yo siempre digo, y sin afán de ser como pretencioso, pero esta ingeniería es una de las ingenierías más complicadas no solo de la UNI, sino que del país, con mucha carga académica, ¿verdad? Con muchos retos académicos y con una visión bastante completa de lo que es el mundo de las telecomunicaciones y la electrónica. Y a raíz de esto también en el mundo se han generado diferentes becas para este tipo de prospectos. Y pues agradezco mucho a UNIS, a la Facultad de Ingeniería y a mis catedráticos porque desde los primeros cursos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación me permitieron a mí prepararme para este tipo de oportunidades. Porque son oportunidades globales, no son oportunidades solamente para Guatemala, sino que son abiertas a todo el mundo. Y cuando uno aplica a las becas, compite con todo el mundo. Entonces, justo me gustaría mostrarles estas imágenes de esta diapositiva, que son de mi primera beca, que tuve la oportunidad de ir cuando estaba yo en la UNIS, aún como estudiante en cuarto año. En ese momento, el gobierno de Corea del Sur abrió la convocatoria a nivel mundial para participar de esta beca, que se llama JKS Summer Program. Esta beca, pues, es abierta a todo el mundo, pero enfocada en diferentes pilares, y uno de ellos es el pilar de las tecnologías de información y comunicación. En ese momento fuimos seleccionados 20 personas de todo el mundo y de Guatemala solo 3 personas, ¿verdad? Solamente mi persona de UNIS y otras 2 personas de otras universidades.
Y pues estaba también el reto de ir a aprender y a poner también en alto los conocimientos previos validados, tanto en el área de electrónica como el área de las TICs, ¿verdad? Aquí tuve la oportunidad de conocer a muchas personas de todo el mundo, como ven en la imagen de la esquina superior izquierda para ustedes. Y pues esto es también de las oportunidades que uno tiene al momento de estar en el extranjero, ¿verdad? Poder hacer amistades, poder hacer colegas, tener buenos contactos laborales y académicos que nos van a ayudar en un futuro. Esto es crucial y invierto tiempo en la parte de mi primera beca de verano de Corea del año 2019 porque fue el parteaguas para enamorarme de este país, ¿verdad? En el sentido que al poder estar poco más de 5 semanas en Busan, que fue la ciudad que nos acogió en ese momento, nació mi deseo y mi meta de en algún momento regresar a Corea del Sur para poder hacer la maestría, ¿verdad? Ya me quedaban algunos pocos semestres todavía en el haber para poder completar acá en UNIS, pero ya con esta experiencia y con el apoyo también de mis catedráticos, porque en este momento ya era semestre acá en Guatemala, entonces me apoyaron mucho para poder estar allá y no atrasarme en mis cursos en este momento de mi carrera, ¿verdad? Entonces eso lo aprecio un montón y agradezco esa calidez humana y esa visión de poderme pues apoyar para algo pues que quiera representar a UNIS y a Guatemala en otro país. Luego de esto pues regresé a Guatemala, ¿verdad? Y volví y a partir de esta experiencia y de algo que yo siempre me gusta poder reconocer y es que cuando logramos algo es un éxito en conjunto, porque yo recuerdo que para esta primera aplicación muchos me apoyaron aquí en UNIS, de hecho incluso me apoyaron con temas como la redacción de los ensayos que eran en inglés, ¿verdad? Que obviamente al no ser nuestro idioma materno nos preocupa muchas veces la calidad de las redacciones, acá me apoyaron, me asesoraron, también me facilitaron mucho los procesos y la documentación que uno requiere para poder aplicar a las becas, ¿verdad? Y eso lo aprecio mucho y siempre les agradezco a las personas cuando las veo por acá, por el campus, porque yo siempre digo que los éxitos son en conjunto y es un apoyo, una red de apoyo que tenemos en UNIS, no solo la parte académica, sino la parte pues, de procesos y la parte también humana, y eso se valora mucho y nos facilita aplicar ese tipo de oportunidades. A raíz de esto y de las buenas experiencias, me quedé ya con las ganas de seguir aplicando a becas. Y justo la siguiente experiencia que tuve fue durante finales del año 2019. Y dije, bueno, voy a aplicar a una beca que es también del Departamento de Estado, del Gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que es una beca para estancias cortas, que generalmente dura un semestre, pero puede variar. Y esta beca se llama Global UGRAD, que está todavía pues abierta y habilitada. Y justo tuve la oportunidad de ser seleccionado y también irme a Estados Unidos a estudiar un semestre en áreas relacionadas más a electrónica. Pero lo bonito de este programa, yo estuve en una universidad de Bay City, Michigan, pero lo bonito del programa era que es un programa muy integral y hacen muchas visitas y eventos para podernos como empapar de todo lo que es el sistema educativo de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que pudimos visitar, por ejemplo, el área de Cambridge en Boston, que pues para visitar Harvard, que ven aquí la famosa estatua de Harvard, donde uno pues, puede ir a visitar. También el MIT, que es otro de mis pues, grandes referentes cuando uno estudia las TICs, ¿verdad? Y también con los compañeros, y esto lo enlazo porque en la foto que tienen hasta la derecha está una gran amiga mía actual, que es de Corea, y yo la conocí en ese programa, ¿verdad? Y en ese momento cuando estábamos en Estados Unidos estudiando, yo le decía a esta amiga mía que se llama Hee-won, yo le comentaba que yo quería hacer en futuro mi maestría en Corea y que mi meta era hacerla en la Escuela de Negocios del KAIST, que es pues el Instituto de Tecnología número 1 de Corea. Y justo ella estudiaba, como ella también estaba de intercambio, ella estudiaba en una universidad que se llama Kyunhee University, y está muy cerca del campus de negocios de KAIST. Y justo me dijo, en un futuro, pues cuando estés en Corea, nos vamos a ver, vamos a seguir saliendo. Pasa que ella se graduó primero, antes de que yo llegara a la maestría, pero sí lo pude lograr
en unos años. Entonces, importante también las amistades y las relaciones humanas que uno va cultivando y que siempre todo lleva a un porqué. Y me alegro mucho haber tenido también la experiencia de poder estar en Estados Unidos, conocer mucha gente, muchos coreanos que se volvieron mis amigos y que pues los pude ver luego en Corea cuando yo estuve allá, porque la mayoría también eran estudiantes de intercambio. Bueno, termino la universidad como es pues de esperarse, afortunadamente, y gracias a Dios pude completar la ingeniería y empiezo a trabajar en el gobierno central, que era la municipalidad de Guatemala acá, y, perdón, gobierno local, ¿verdad? En gobierno local, en la Monihuate, y a raíz de esto, ¿verdad? Hay también varios programas, generalmente algunos específicos para empleados del sector público, de cualquier índole, y yo aplico, bueno, primero aplico a la beca del gobierno de Corea para la maestría en el año 2022, pero quedé en lista de espera. Eso también me gustaría decirles porque aquí en UNIS me apoyaron un montón para poder hacer esto, pero también era una beca global con cupos pues para todo el mundo y el primer intento no fue como yo esperaba porque quedé en lista de espera, no pude ir en el 2022, pero pues también mi consejo sano es siempre intenten, ¿verdad? Si no se puede a la primera, a la segunda o a la tercera, pero si ustedes quieren algo realmente, pues búsquenlo. Pasó que en ese año yo apliqué, Corea y muchos otros países le dan prioridad a las becas relacionadas con tecnología, ¿verdad? Pero la beca que yo apliqué en ese momento, en el 2022, que quedé en lista de espera, que era el MBA o la maestría en administración de empresas, pertenecía a otro rubro, que es el rubro de Social Science, lo categorizan ellos. Entonces, por eso es que no quedé en los primeros lugares, pero mi meta era estudiar esa carrera en ese instituto, ¿verdad? En el KAIST. Pues en el año 2023 volví a aplicar a la beca, a la misma beca, pero también pude aplicar a otra beca que es una beca totalmente orientada a empleados del sector público con la cooperación coreana, que se llama KOICA, ¿verdad? Con KOICA pues estuve aplicando y la sorpresa que tuve en ese año, en el año 2023, es que gané ambas becas, ¿verdad? Siempre también con el apoyo de UNIS y por eso les agradezco a la Facultad de Ingeniería y los catedráticos porque había muchos requisitos, cartas de recomendación, transcript, cartas también por ejemplo, los desempeño como alumno en su momento y me ayudaron también mucho para poder completar los requerimientos y luego ganar ambas becas. Pero una beca con el gobierno de Corea, que era a través del Ministerio de Educación de Corea, y otra con KOICA, que es la cooperación coreana, que no pertenece como tal es una agencia que pertenece a otro ministerio, ¿verdad? Entonces venía la encrucijada de un poco que eran distintas en materia, porque una era más orientada a tecnología y más como a la ingeniería, y la otra pues era un MBA, justo donde yo quería, pero con una vertiente, con un agregado, que era con una especialización en economía social, más orientada a empleados públicos, ¿verdad? Que era lo que yo en ese momento estaba trabajando. Entonces, al final hice mi matriz de evaluación para ver qué beca me convenía más, como mi proyección al futuro y lo que yo quería. Y pues terminé optando por la beca con la cooperación coreana y pues me fui a Corea. Aquí quería mostrarles un poco actualmente Corea está más o menos en esta etapa del año, la primavera, con los cerezos. Tenemos varios de los lugares emblemáticos de Corea. Tenemos el lago Sokcho, que está al sur de Seúl, la famosa torre de Lotte, que está allá, que lo ven en la Lotte Tower, que está al centro en la imagen del centro. Y realmente Corea del Sur para mí ha sido mi sueño, es mi sueño y es un país que pues quiero profundamente, que me ha enseñado mucho desde siempre en su cultura y también en su parte académica. Y pues el poder tener la oportunidad de estar en UNIS y luego prepararme en conocimiento y en procesos para poder aplicar ese tipo de oportunidades, pues es algo que recomiendo siempre, que puedan ustedes
plantearse una meta y hacer todo lo posible, pedir ayuda, pedir asesoramiento para llegar. Pues Corea tiene, es un país que yo recomiendo, pero tiene, además de todas las bellezas naturales, también tiene toda la parte académica y pues de alto nivel para cualquier persona. Acá tenemos otra de las estaciones que para mí fue, yo ya había vivido en Estados Unidos un poco la nevada, pero acá fue mucho más como único porque en el campus donde yo vivía, que era un edificio prácticamente, durante el invierno se llenaba todo de nieve y los caminos también, y a veces no pasaban los carros y tenían que despejarlos y esas cuestiones como nuevas para los que vivimos en países más tropicales, pero pues también era lo bonito de vivir en otro país donde tiene todos los climas. Yo viví en Seúl. Seúl tiene prácticamente las 4 estaciones bien marcadas y es una ciudad bastante cosmopolita, pero muy bonita también, ¿verdad? Y pues, bueno, estando en Corea, tuve también la oportunidad y la bendición de poder quedarme un tiempo trabajando allá, ¿verdad? Haciendo, pues, temas relacionados con mi especialidad de ingeniería electrónica, por eso es que la recomiendo también, si alguien está con muchas ganas de estudiar una ingeniería, recomiendo la ingeniería electrónica y telecomunicaciones, porque eso fue un gran motivo del por qué me contrataron en Corea. Porque donde yo trabajaba veía temas relacionados a equipos y a electrónica, a IoT y esas cuestiones. Y además, adicional a mi pues, conocimientos en la maestría, pude quedarme allá. Pero mi objetivo y mi visión siempre ha sido también en algún momento poder como aportar algo a mi país, ¿verdad? Poder devolver un poco de tanto que la sociedad a veces nos da de diferentes formas, no necesariamente solo de una vía, pero a través de personas, a través de instituciones, de oportunidades. Entonces, si uno tiene también la oportunidad en su momento de volver a su país y a aportar un poco, el famoso granito de arena, que siempre me gusta mencionarlo, pues también les invito a que se lo planteen, ¿verdad? Y entonces, por eso en su momento, eh, estando en Corea, pues contactan de parte de acá de gobierno central para poder regresar a Guatemala y trabajar ahora en una institución que sí pertenece al gobierno central, que es una superintendencia, la SIT, ¿verdad? La Superintendencia de Telecomunicaciones, donde apoyo en varios temas relacionados con pues temas de telefonía y servicios de internet y todo lo que se hace, trabajos con los operadores de telefonía, ¿verdad? Y en eso pues estamos actualmente, pero todo esto ha sido un camino, pues yo lo he sentido rápido, pero ya han pasado sus años, ¿no? O sea, ha llevado tiempo, yo lo he sentido bastante rápido, como que todo pasó muy rápido desde que yo estaba eligiendo una carrera, ¿verdad? En mis años de mi último año del colegio, pero también ha sido muy bonito porque he tenido la oportunidad de conocer gente muy buena, gente que inspira, buenos profesores, que no solo te aportan el conocimiento, sino que recuerdo muchos profesores acá en UNIS que siempre me quedan las lecciones de vida y es que te daban consejos, buenas palabras, y eso queda para luego en la vida ir formándose y ir tomando decisiones más asertivas, ¿verdad? Eh, de mi parte, yo les recomiendo totalmente que puedan estudiar en UNIS, que se acerquen a la UNIS para ver cuáles son todos estos pasos y procesos que tienen que hacer para su beca primero en UNIS. Acá los vamos a atender de la mejor manera. Todas las personas aquí son muy serviciales y recomendados estudiar en UNIS. También les recomiendo estudiar ingeniería, ¿verdad? Y si quieren y si pueden, y sería excelente que puedan estudiar la ingeniería de mi especialidad, aunque es algo también demandante, pero tiene sus recompensas luego cuando lo vemos en el mercado laboral y también a nivel internacional para otras oportunidades. Pues agradecidos también por toda la formación y el apoyo de UNIS, que también me ha permitido ahora desempeñarme como catedrático, y eso lo valoro mucho. Y pues
sigan sus sueños, si quieren algo, busquen, traten siempre de asesorarse lo mejor posible. Muchas veces estamos rodeados de personas muy buenas que nos pueden asesorar o guiar, pero a veces por la pena o porque tal vez nos pensamos muy autosuficientes en algún punto de nuestras vidas, no lo hacemos. Yo los invito a siempre tener la humildad de pedir ayuda, de pedir consejos, porque es importante para ir como afinando nuestras decisiones y sobre todo que son tan importantes como que estudiar, ¿verdad? Eso moldea y eso define tu futuro para siempre, podemos decirlo de alguna manera, tal vez no tan así, pero sí es muy determinante esta parte de qué estudiar en la universidad. Y mi recomendación es que pues, puedan venir a UNIS y puedan también aprovechar las facilidades que UNIS da para poder optar a becas, ¿verdad? Como pudieron ver en un resumen, serían que yo estuve durante mis años académicos en 3 oportunidades, y eso que habían más. Recuerdo que hay más oportunidades de becas internacionales durante los 5 años que dura la carrera. Yo pude irme a 2, pero hay más y eso también pueden aplicar en su momento, ¿verdad? Y también luego en la maestría, aquí hay grandes ejemplos en todas las facultades de gente que tiene muy buenas consideraciones para las maestrías internacionales y pues es parte también de esta visión que tiene UNIS para sus alumnos y sus alumnis, ¿verdad? Entonces, pues ha sido un gusto compartir mi historia, mi trayectoria académica y relacionada con las becas que nace desde esta oportunidad que UNIS me dio, que vio pues ese valor en mí y ese potencial y siempre muy agradecido. Y pues no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algo que quisiera conocer más a fondo de mis experiencias o de mi vida UNIS, ¿verdad? ¿Por allá? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, creo que habían preguntas preparadas. O... Ah, ok. Va, perfecto. Entonces, ahí estaríamos todo por ahora. Muchísimas gracias a todos, a nuestros oyentes acá, presencial y también virtual. Y ha sido un gusto compartir con ustedes mi historia. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que a todos nos quedó algo muy claro, y es que una beca no es el destino, sino nuestro punto de partida. De UNIS a Estados Unidos, de Estados Unidos a Corea del Sur. Y hoy, de vuelta aquí, aportando al país desde varios frentes. Eso es lo que puede hacer una oportunidad muy bien aprovechada. Nuestra segunda invitada tampoco se quedó solo con una beca, fue por más. Cristina Montenegro fue becada durante su carrera en UNIS y desde ahí siguió buscando oportunidades. Fue acreditada por Guatefuturo y por Beca Santander en 2022. Con ese respaldo, cruzó el Atlántico y cursó una maestría en Big Data Science en la Universidad de Navarra, en España. Hoy desarrolla su carrera en el sector financiero. Se desempeñó anteriormente en el Banco de América Central en el área de estrategia de producción y operaciones y actualmente es analista de riesgos integral en Banco Promérica, donde lidera el monitoreo de cartera de préstamos y la definición de estrategias para una toma de decisiones más sólida. Datos, estrategia y visión financiera. Una carrera que empezó con una beca y que ahora no ha parado. Bienvenida, ingeniera Cristina Montenegro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y quisiera como contarles un poco de mi historia, cómo ha sido el caminar de mi vida profesional y más que todo no sabía, pero apliqué. Cuando yo tenía 16 años pensé que tenía mi vida resuelta. Iba a ser maestra de preprimaria. De hecho, ya me estaba preparando para eso y me encantaba la creatividad, ser didáctica, hacer actividades, enseñarle a los chiquitos y prepararlos para el futuro.
pero había un pequeño problema. También me daban muy bien los números. Crecí en una empresa familiar, en una lechería, y desde muy pequeña veía que en este momento iba a cambiar, porque literalmente tenía que tomar una decisión que le estaba cambiando mi vida. Veía que mi papá en una libreta anotaba unos cuantos litros de leche y sabía la producción de cada día. Lo que más me impresionaba no era que anotara los datos, como esto podía ayudarlo a tomar decisiones dentro de la empresa. Él me decía, este mes ha habido menos producción porque ha llovido menos. Y yo pensaba, ¿cómo alguien puede ver los números y entender el futuro? Entonces cumplí los 17 años y 2 caminos se me presentaban ante mí. Uno donde podía seguir enseñando, o otro donde podía ver y entender cómo funcionaban las cosas desde adentro. Entonces llegó ese momento incómodo, donde ya no era seguir lo que estaba empezando, era volver a elegir. Y creo que muchos aquí estamos en ese proceso. Yo ya había aprobado el magisterio, me gustaba, sí, pero me quedaba una espinita. Entonces, yo sabía que algo de mí me decía, se me dan bien los números y también las artes. Entonces empecé a pensar, bueno, tal vez sea profesora de matemáticas o tal vez profesora de artes. Pero la verdad es que yo no sabía qué era lo que quería seguir. Hasta que una de mis amigas me dijo, y llegó con un panfleto de las universidades y me dijo, esta universidad tiene ingenierías, a vos se te dan bien las matemáticas. ¿Por qué no intentas eso? Yo me quedaba pensando, ingeniería. En mi mente eso no era una opción. Era como si me hubieran abierto una puerta o un cuarto que yo no sabía que existía. Entonces empecé a investigar y descubrí que no era solo una carrera, eran muchas. Estaba la ingeniería civil, telecomunicaciones, industrial, informática, comercial. Y por primera vez estaba eligiendo entre 2 opciones. Estaba entendiendo que el mundo era mucho más grande de lo que yo pensaba. Y ahí cambió todo. Porque ya no se trataba de qué soy buena haciendo, sino qué tipo de vida quería construir. Entonces empecé a investigar. Y entre todas las opciones me llamaron muchísimo la atención la ingeniería civil, la informática y la industrial. Y no les voy a mentir, no tenía claro cuál era elegir. Yo simplemente había estudiado magisterio y solo sabía que me gustaban los números, me encantaba crear y entender cómo funcionaban las cosas. Entonces empecé a hacer algo que muchos de ustedes están haciendo hoy, buscar universidades. Y aparecieron varias opciones. Pero aquí en donde la decisión dejó de ser académica y se volvió algo personal. Yo empecé a preguntarme, ¿dónde me veo yo? Y entendí algo importante. Yo no solo quería estudiar algo, yo quería resolver problemas serios. Yo quería salir a comerme el mundo. Quería mejorar procesos, ayudar a que las cosas funcionaran mejor y crear soluciones. Y ahí fue donde encontré la ingeniería industrial. Y todo esto tiene sentido conmigo, pero porque combinaba los números, la lógica, la creatividad. Y sí, porque la ingeniería industrial también es creatividad. Y es poder tomar algo complejo y hacer entendible para los otros. Pero justo cuando ya tenía el camino más claro, apareció la pregunta que más evitaba. Pero, ¿qué voy a elegir? ¿A dónde me voy a ir a estudiar? ¿Y cómo la voy a pagar? Porque sí, mi familia siempre fue mi mayor motor y sabía que mis papás querían que saliera adelante. Pero también sabíamos que implicaba un esfuerzo mayor, muy grande, no era imposible, pero sí significaba apretarnos un poco. En este momento entendí algo que quiero que se lleven hoy. Ir a la universidad es una decisión personal, pero también es el esfuerzo de toda una familia. Es el sueño de muchos y puesto en una sola persona.
Y en mi caso, también tenía una historia muy cercana. Mi mamá había estudiado en la Universidad del Valle, pero por la vida tuvo que pausar sus estudios y años después retomó sus estudios en la Universidad del Istmo. La universidad le dio otra oportunidad. Y ahí fue donde yo conocí a la Universidad del Istmo. Y mi mamá me dijo algo que cambió todo. ¿Por qué no intentas aquí? Entonces, entre sueños, dudas y números, apareció una idea. Y se aplicó una beca a la Universidad del Istmo. Y quiero que darles lo siguiente. Es donde todo el mundo se detiene, donde todos dicen por qué aplicar o por qué no. Yo no sabía si me la iban a dar, yo no sabía si era lo suficientemente buena y si era algo para mí, pero entendía algo. Aplicar no me quitaba nada, pero no aplicar podía quitarme todo. Entonces hizo algo que da más miedo de lo que parece. Apliqué. Me recuerdo perfecto cómo era el proceso. Era llenar un formulario con mis datos de lo que había estudiado, mis hobbies, también datos de mis papás. Yo les iba preguntando y anotando todo lo que me preguntaban de ellos, tratando de hacer lo mejor posible. Pero estaba un poco nerviosa, que en una parte me equivoqué en mi apellido y tuve que usar corrector, me recuerdo perfectamente, para cambiar mi apellido. Y así tal cual. No era un proceso perfecto. Solo era yo, con 17 años, haciendo lo mejor que podía hacer con lo que tenía. Pero mientras llenaba este formulario, lo más difícil no era escribir. Era lo que estaba pasando en mi cabeza. No soy suficiente, y si esto no es para mí, y si hay alguien mejor. Y creo que muchos han sentido eso. No es que no tengamos la capacidad, es que dudamos de nosotros mismos. Y antes de eso, ni siquiera intentarlo. Entregué la solicitud y esperé. Con nervios, con ilusión, también con miedo, hasta que un día llegó el correo. Señorita Cristina, le informamos que ha sido otorgada la beca de la Universidad del Istmo. Y en ese momento se sintió el cambio. No sé cómo explicarlo perfectamente. Creo que no tengo las palabras suficientes para decirles cómo este correo a mí me cambió la vida. Fue como si todo se acomodara por dentro, una emoción, alivio, incredulidad, pero pues sobre todo era esto, sí puedo, un reconocimiento a ese poder. Porque ese sueño no venía desde que tenía 6 años. Si me preguntan a mí, a la niña a la Cristi de 6 años, cuál era la carrera que deseaba estudiar, les diría arquitectura, pero estaba yendo por la ingeniería industrial. Era un sueño que empezó a crecer después, cuando me di la oportunidad de volver a elegir. Y en ese momento entendí algo, que sí iba a poder estudiar ingeniería y que se iba a poder avanzar. La universidad lo cambió todo y que intentar había valido completamente la pena. Y aquí es donde quiero contarles algo importante, porque tener una beca no es solo recibir un apoyo económico. Para mí fue una mezcla de 2 cosas, responsabilidad y motivación, porque sabía que alguien estaba creyendo en mí, alguien se había fijado en mí y que había una oportunidad que no podía desaprovechar. Pero mucha motivación, porque esa beca no solo reconocía lo que yo ya había hecho, sino lo que podía llegar a ser. Era un voto de confianza. Y eso cambió mi forma de ver las cosas, porque ya no estaba estudiando solo por estudiar, estaba creciendo. Y les puedo prometer que la UNIS me transformó la vida, me abrió nuevos horizontes, tuve un acompañamiento durante toda mi carrera que me hizo más disciplinada, tener una mejor mentalidad y una mejor visión. Estudiar en la universidad me abrió puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Me permitió conectar con oportunidades, con personas, con ideas que ampliaron completamente mis horizontes. De ahí entendí que hasta hoy me acompaña que el saber es servir. Y no soy profesora, pero todos los días aplico esto. Cuando comparto lo que sé en mi trabajo, cuando explico un proceso y cuando doy mi punto de vista. Allí estoy enseñando y eso también es parte del impacto de estudiar, parte de lo que
hoy hago, de haber estudiado como profesora, lo sigo aplicando. No es solo lo que logras tú, es lo que puedes multiplicar en otros. Y bueno, la universidad me cambió la mentalidad. Fue la que me llevó a hacerme nuevas preguntas. Y en mis últimos años de carrera, cuando estudiaba ingeniería, quiero aprender más, quiero entender mejor el mundo. Y algo empezó a llamarme mucho la atención, los datos. ¿Por qué se recolectaban? ¿Por qué se interpretaban? ¿Por qué habían gráficas? ¿Por qué ayudaban a tomar decisiones? Y empecé a ver herramientas nuevas. Ese era como alrededor del 2021, 2020. Tal vez algunos comprendan hoy qué es R o qué es el Python, pero habían visualizaciones, análisis, y me di cuenta de algo. Este es el futuro. Entonces di otro paso, decidí seguir estudiando. Y así fue como encontré el máster en Big Data Science en la Universidad de Navarra. Pero apareció el mismo reto. ¿Cómo lo voy a lograr? Porque implicaba irme a otro país, implicaba recursos y además de eso, volver a intentarlo, volver a elegir. Y aquí es donde la historia se repite. Pero con una diferencia. Ya no era la misma persona que dudaba, era alguien que ya había visto lo que una beca podía hacer. Y volví a aplicar. Y nuevamente se me abrieron las puertas a través de Guate Futuro y Banco Santander. Tuve la oportunidad de seguir creciendo gracias a ellos y que me dieron la oportunidad de poder seguir adelante mis estudios. Y yo tenía algo muy claro, como lo compartía mi compañero. Quería aportar mucho más a Guatemala y eso es lo que estoy haciendo. Traer todo ese conocimiento a Guatemala y por supuesto seguir soñando con la Guatemala que yo quiero hoy en día. Tuve la oportunidad de seguir aprendiendo, cumpliendo metas y antes ni siquiera estaba en mi radar. La Universidad del Istmo me había dado nuevas puertas. Y si hoy tuviera que resumir lo que ha significado una beca en mi vida, diría esto. No solo me dio la oportunidad de estudiar, me dio la oportunidad de crecer, que podía llegar más lejos. Y quiero terminar con algo muy simple. Si hoy estás aquí y hay una parte de ti que quiere decir aplicar una beca, pero otra parte te dice que no, quiero que sepas que yo también pensé eso. Con 17 años, llenando el formulario y equivocándome con mis propios datos, diciéndoles disculpas a la señorita que me recibió el formulario porque me lo había tachado con corrector. Yo no me sentía lista, pero apliqué. Y eso hizo la diferencia. Si la pregunta viene, ¿y por qué no? Yo les diría, ¿y por qué sí? ¿Por qué decidir si intentarlo? Después de todo el camino, puedo decirles con total seguridad, una beca no es para los que tienen todo ya resuelto, sino para los que están dispuestos a dar el siguiente paso y aunque tengas miedo. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Montenegro. 2 historias, 2 caminos distintos, con un denominador común, una beca que lo hizo posible. Ahora llegamos a la parte que muchos de ustedes estaban esperando. ¿Cómo funciona todo esto de las becas? ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Qué hay que hacer para solicitar una beca en la UNIS? Para responder esta pregunta, nos acompaña la licenciada Aranza Higueros, del Departamento de Becas de la Universidad del Istmo, quien nos va a guiar paso a paso por el procedimiento completo de asistencia económica. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y también a los que están conectados. Gracias por su interés en aplicar aquí en la Universidad del Istmo y también en el Departamento de Becas y Ayuda Financiera. En la universidad no solamente buscamos llenar un cupo, sino que buscamos a los chicos que tengan la mayor o mejor excelencia académica posible.
Y por eso nos interesaba tanto que estuvieran aquí, para que conocieran historias de éxito, gracias a Cristi y a Víctor Hugo, que no solamente tuvieron un desempeño increíble aquí en la universidad, sino también en el extranjero, representando el nombre de la UNIS y también su propio nombre y el de sus familias. Así que gracias. Y así como ellos, también ustedes pueden ser esos siguientes futuros ingenieros, arquitectos, psicólogos, comunicadores, periodistas, administradores, que puedan no solo estudiar aquí en la universidad, sino también luego seguir creciendo en su carrera personal y profesional en el extranjero. Entonces, ¿cómo es el proceso para optar a una beca UNIS en el Departamento de Becas y Ayuda Financiera? Primero, el primer paso es hacer su proceso de admisión, es solicitar el examen de admisión, pagar el examen, tiene un costo de 350 quetzales. Al terminar esta conferencia, afuera pueden encontrar a alguien de admisiones si aún no han hecho su proceso de admisión, o también en la página pueden escribirnos para poder comenzar. Al pagar el examen y ya tener una fecha, se escoge también una fecha para la conferencia donde se les da toda la información del proceso y una tutoría. Generalmente los días son los fines de semana para que puedan tener como que foco para esto. Y después, cuando han recibido su carta y han hecho su entrevista de admisión y están oficialmente admitidos en la Universidad del Istmo, cuentan con un número de ID y con esa carta ya nos pueden escribir al correo de becas@unis.edu.gt. Ahí pueden poner su nombre completo, el número de ID y también a la carrera que han sido admitidos, y posterior a eso nosotros les vamos a enviar un formulario. Las fechas próximas para el proceso de admisión son el 23 de mayo y el 30 de mayo, y la última fecha para inscripción del 23 de mayo es el 19 y el 30 de mayo el 27. En la UNIS, como les comentaba, no solamente buscamos jóvenes que quieran estudiar una carrera, sino estudiantes comprometidos con transformar la sociedad, que quieran vivir nuestro lema Saber para Servir. Y una solicitud a nuestro departamento tiene que ser directamente por el estudiante, por el que va a ser beneficiario. Y el completar el trámite, pues es un caso particular, entonces la resolución se ve a través de 3 puntos. 1, la excelencia académica. El promedio mínimo para optar a una beca UNIS es de 80 puntos en los 2 últimos años concluidos. Luego, la necesidad económica. Hay un cupo limitado de becas, pero lo que les recomendamos es que hagan el proceso lo más pronto posible para poder optar a un buen porcentaje. Y luego también tema presupuestario y, como les decía, de cupos. En el formulario que nosotros les vamos a mandar, luego de que nos manden el correo, tienen 10 días para completarlo. ¿Y qué les pedimos ahí? Les pedimos datos personales, familiares, también hacemos un análisis financiero. Entonces se van a encontrar con que también van a necesitar ayuda de sus papás, aunque el proceso es directamente con ustedes. Estados de cuenta tanto monetarios, de ahorro como de crédito de los 2 últimos meses antes de presentar su formulario. Su DPI, si son mayores de edad, si no, su constancia de nacimiento, el DPI de sus padres, constancias laborales, para poder hacer el análisis completo. Si quieren aplicar a un crédito educativo UNIS, que también es una opción, y pueden sumar el porcentaje de beca junto con el porcentaje de crédito, es igual, estar admitidos, haber hecho el examen de admisión, contar con su carta, y luego que nos escriben al correo, igual becas@unis.edu.gt, y nos ponen ahí su nombre completo, el nombre de la carrera que fueron admitidos y su ID. Ya les mandamos el formulario propio de crédito. El mínimo que solicitamos como promedio para poder optar a un crédito es de 75 puntos en los 2 últimos años concluidos. No es necesario estar matriculados tanto como para crédito o como para beca. Y en este caso, como es una ayuda reembolsable, al contrario de la beca que no se tiene que reembolsar, con el crédito necesitamos que tengan un fiador avalado. ¿Eso qué significa? Que sea mayor de 18 años o menor de 60 y que tenga ingresos mínimos de 8,000 quetzales. Luego de esto, pues pasa el expediente de cada uno a una evaluación del comité de becas,
y más o menos en unas 3 semanas, luego de haber completado su expediente y haber pasado a análisis, se les estará dando una resolución por la misma vía. Todo es a través de correo electrónico para que no tengan que venir a la universidad. Desde que escriben el primer correo a becas hasta que completan el expediente y les damos la resolución, o si tienen alguna duda en el camino, antes o después, todo lo pueden hacer a través de nuestro correo o llamarnos. Hay otras becas de fundaciones externas que hoy nos estuvieron acompañando, que también brindan porcentajes o becas completas. Yo siempre les digo a todos los chicos que tengan todas sus cartas o toquen todas las puertas, ¿verdad? Creo que ahorita lo que nos ha contado Cristina y Víctor Hugo, que ellos, pues, porcentaje aquí, porcentaje acá, tocaron puertas, buscaron la forma. Entonces también hay otras instituciones, el proceso de beca con ellos es totalmente externo, pero al momento de tener una beca de estas fundaciones, pasan a ser becados UNIS. ¿Cuáles son? Fundación Volar, CGPLAN, Indedua, Juan Bautista Gutiérrez, que la convocatoria cierra el 30 de abril para que tomen nota y lo puedan hacer lo más pronto posible. Funjose, que también la convocatoria termina el 1 de junio, falta, pero un mes se llega rápido. Y Cenacito. Entonces, estas también son otras opciones para que las puedan tomar en cuenta, porque cada caso es diferente. O sea, una carrera a veces tal vez conlleva, no sé, materiales u otras cuotas. Nuestra beca solo cubre cuotas, eso también es importante aclararlo, pero hay otras becas que pueden complementarse o ser más completas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora vamos a abrir un espacio para resolver sus dudas. Quisiera invitar a nuestros invitados alumni a pasar al escenario. Pues muchísimas gracias a los tres por compartir sus conocimientos y su experiencia esta tarde. Vamos a pasar a las preguntas que nos han enviado a través del Zoom. La primera, para nuestros alumni. ¿Hubo algún momento en que ustedes dudaron si valía la pena aplicar a una beca? ¿Me escuchan? Ah, ok. Sí, les comento un poco que sí hubo un momento en mi vida donde hubo duda y fue significativo porque aprendí mucho de esto. Les comento. ¿Se recuerdan la primera beca que les mostraba Corea del Sur, el Summer Program, verdad? Esta beca abrió oficialmente en el año 2018. Y justo ese año 2018 yo estaba en tercer año de la carrera de ingeniería. Y nuestro director de estudios de ese momento nos mandó la convocatoria y nos animó a que participaran. Yo recuerdo que ese año yo vi todos los requisitos que había que hacer, ¿verdad? Toda la documentación y toda la papelería. Y mi pensamiento fue como, es demasiada papelería, es demasiados requisitos, y si no gano, voy a invertir un montón de tiempo y todo, y posiblemente ni voy a ganar, ¿verdad? Entonces, pues literalmente no apliqué ese año porque tuve ese como pensamiento como pesimista, ¿verdad? Ese año aplicaron otros 2 compañeros y se fueron ese primer año, el año 2018, y fueron a Corea ellos como primera corte de Guatemala y de UNIS. Y el siguiente año, el 2019, mi mentalidad había cambiado porque dije, bueno, tengo que ser positivo y tengo que pues esforzarme, y si las cosas pues son convenientes se van a dar, y si no, pues igual intento luego en el 2020 y así me voy, ¿verdad? Justo tuve la oportunidad de aplicar en el 2019 y de una vez ser aceptado e irme ese año. Entonces sí, para responder la
pregunta, sí hubo un momento en mi vida, pero me sirvió para cambiar mi mentalidad un poco más pesimista a ser positivo y aplicar e intentar las veces que haya sido necesario, como fue luego ya en la maestría, que les comenté que ahí sí tuve que aplicar 2 años para poder tener, pues ser aceptado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas del chat. Para la licenciada Higueros, ofrecen becas del 100%. Pero se analiza cada caso. No solo, como les decía, los 3 puntos son la excelencia académica, la necesidad económica y también el tema presupuestario. Entonces, también por eso, mientras antes hagan su proceso, pues muchísimo mejor. Muchas gracias. Para nuestros alumni, regreso con ustedes. ¿Qué le dirían a alguien que siente que no tiene el perfil para ganar una beca? Confía en ti. Te prometo que dar ese salto de fe y decir, sí, voy a aplicar, te va a abrir la puerta. Y si el día de hoy es un no, pues síguelo intentando. No desfallezcas y te va a abrir 1000 oportunidades el obtener una beca. Bueno, en mi caso les quiero comentar también una breve historia para poder responder esta pregunta, ¿verdad? Pues yo desde antes en el colegio no era tan bueno en el inglés, ¿verdad? El inglés había sido, pues, no era malo, pero no era tan bueno. De hecho, cuando pasó esta primera beca a Corea del Sur, les comentaba en la exposición que pedía apoyo para que me ayudaran a redactar mis ensayos y que me verificaran que hubiera cosas así bien pues importantes para transmitir mis ideas. Para mí era un reto porque yo no me sentía capaz y me daba mucho temor cuando digo, bueno, voy a aplicar, ¿verdad? Una cuestión es a través de los formularios, pero si estoy allá y yo quiero comunicarme y tal vez me va a costar, pero de hecho cuando fui la primera vez allá me costó mucho porque la parte de hablar era lo que más se me complicaba. Pude sobrevivir. Luego con la oportunidad de Estados Unidos pasó algo similar. Recuerdo que en esa oportunidad para Estados Unidos sí la tomé pensando que podía perfeccionar mi inglés, porque ahí definitivamente era sí o sí un semestre en inglés. Pero una entrevista filtro para eso era con la Embajada de Estados Unidos de Guatemala y era en inglés. Entonces yo tenía mucho temor porque no era tan bueno y siempre tenía como ese pensamiento de ¿será que me van a elegir o no? Bueno, pude hacerlo como salió en ese momento de la entrevista y me seleccionaron los agentes de la embajada en ese momento. Fui a estudiar a Estados Unidos, aún no era tan bueno en inglés cuando empecé yo pues mis estudios allá, pero luego, conforme los meses, me fui dando cuenta que pues iba mejorando y de hecho incluso me agregué a un curso extra que era como de public speaking. De igual manera, pues hice mis exámenes en inglés, pero nunca fui
muy bueno en inglés, ¿verdad? Esto lo digo porque no piensen que tiene que ser el inglés algo que tiene que ser el experto, ¿verdad? Para poder aplicar. Luego, cuando apliqué a la maestría, de igual manera, ¿verdad? Tenía un inglés decente, pero no era el mejor. Y me preocupaba porque ustedes saben que en la mayoría de MBA son resoluciones de casos. Entonces hay que participar en clase y es una discusión un poco pues, extensiva y pues, de alto nivel. La cuestión es que me fui dando cuenta que iba mejorando, tanto así que les cuento algo gracioso, pero que creo que ayuda mucho a uno a saber que no puede ser uno el mejor, pero en la vida uno va a ir mejorando. Y es, cuando yo fui a Corea la primera vez, hice un amigo coreano que luego se fue a vivir a San Diego, y estando yo en mi maestría en Corea de vacaciones fui a Los Ángeles, y él estaba allí, y fuimos a cenar a un restaurante coreano, y me dice, mira, cuando yo te conocí en Busan, no te entendía tu inglés, me dice. No te entendía porque no era tan bueno. Y ahorita que estás hablando conmigo en inglés, después de unos años, es muy bueno tu inglés. Entonces, me llenó mucho de satisfacción el saber que la vida es una etapa, ¿verdad? No tenemos que ser perfectos en nada y la vida misma nos va formando, y también tener mucha fe y creer en Dios, que Dios nos va poniendo en los lugares que son correctos, ¿verdad? Para formarnos. Yo también quiero agregar algo. Yo también fui becada UNIS por parte de la universidad y también de fundaciones externas, tanto en la licenciatura como en la maestría. Y pues a lo largo de mi vida he tenido 7 becas. Y también me han rechazado de becas y el no es duro. O sea, ha sido un no comparado con 7, y a veces uno se enfoca siempre en lo negativo y en lo que pierde. Pero uno tiene que tocar puertas y ver opciones y se van abriendo. Entonces, no rendirse y no quedarse en la que se cerró, sino seguir buscando. Y se van abriendo caminos, y como explicaba ahorita Víctor Hugo, uno también va creciendo muchísimo. Toda experiencia, aunque haya sido una puerta que se cierre, uno aprende algo, uno crece en algo. Entonces, a esa vocecita que sienten que dice, no, no me la voy a ganar, o no, igual, o sea, lo que vale la pena es intentarlo, aprender y seguir adelante. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta sobre, ¿en la universidad también ofrecen becas para irse a otro país? Becas propiamente para irse a otro país, ¿no? O sea, uno de los requisitos para mantener una beca UNIS es ser un alumno activo en la UNIS, pero sí promovemos mucho el tema de la internacionalización. Entonces, no es que vayan a irse a terminar su carrera a otra universidad en el extranjero, pero sí contamos con prácticas internacionales, concursos internacionales, experiencias internacionales, intercambios internacionales. Entonces, esta parte de ir a otro país, conocer otra cultura, hacer networking internacional, sí la van a tener si estudian aquí en la UNIS. Les recuerdo a nuestro público aquí presente en el auditorio que también podemos tomar sus preguntas por si alguien tuviera alguna duda. Y aquí tenemos otra pregunta del chat. ¿Qué tan importantes consideran que son los contactos que han hecho en su vida de estudiantes y ahora en su etapa profesional? Bueno, les comento un poco. Yo considero que la vida universitaria en UNIS y en general como universitarios es la clave para los contactos de un futuro laboral exitoso. ¿Por qué les cuento esto? Yo aquí en UNIS tuve la oportunidad de participar en algunos programas de prácticas, ¿verdad? Y programas también que son con otras empresas, como lo era en su momento Innova UNIS, ¿verdad? En Innova UNIS pues hice un año de prácticas en la PepsiCo, y justo estando en PepsiCo teníamos un grupo interdisciplinario. A raíz de esta experiencia laboral fue donde a mí me contactaron luego en un futuro para trabajar en la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Yo todavía no me había graduado cuando yo ya tenía esta oportunidad en pie. De igual manera, aquí en la UNIS, debido a las actividades académicas, yo tuve la oportunidad de ir conociendo a la gente que en su momento me contactó desde Corea, yo ya estando laborando y trabajando allá, para volver a Guatemala y tomar esta oportunidad ahora en la superintendencia. Entonces, y justo ambos casos de ambas experiencias laborales que han sido muy buenas y me han formado y me han dado mucha visión de lo que es el servir a nuestro país, se han generado aquí en la UNIS, ¿verdad? A través de ese networking, que era la pregunta que hacían. Entonces, yo sí considero
que es clave para un futuro exitoso y sobre todo para oportunidades de gran valor. Y tengo colegas de ingeniería que de igual manera a través de la UNIS han podido llegar a puestos muy importantes en empresas, en instituciones que se ha originado acá, ¿verdad? Sí, justo. Yo complementaría que la universidad te da esa oportunidad de hacer networking. Hay diferentes espacios y justo esto te cambia directamente cómo poder llegar a un trabajo o cómo conseguir nuevas oportunidades para poder aplicar en distintos ámbitos. Eso nos lo ha ofrecido muy bien la universidad y creo que sí es importante como seguirse relacionando dentro de estos círculos. Otra cosa que yo agregaría es que en la universidad también contamos con cursos donde no solamente van a estar con sus compañeros de la carrera, sino que también conocen a chicos de otras especialidades y de otras carreras, lo cual también enriquece un montón y permite hacer networking. Los cursos de talentos, que son más de 70, los cursos de core curriculum, que además de formar integralmente, también uno comparte ideas con otros chicos de otras facultades. Entonces, la carrera definitivamente, estudiarla aquí en la UNIS abre muchísimas puertas porque uno conoce a personas de todo tipo y nunca sabe si está sentado a la par de quién será su próximo jefe, su próximo cliente, su próximo compañero de trabajo. En lo personal, a mí la verdad es que yo nunca he tenido que ir a tocar una puerta, la verdad es que todas se me abren gracias a la universidad. Y pues a Cristina y a Víctor Hugo los conocí cuando eran alumnos y por otras pues facetas de la vida hemos podido también intercambiar ideas y también trabajar juntos en otras áreas. Entonces definitivamente es súper importante el networking y aquí en la UNIS van a tener todas las facilidades para poder hacerlo. Otra pregunta. Aranza, si obtengo una beca externa que cumpla, por ejemplo, el 70%, la universidad podría complementar el porcentaje restante. La beca de la universidad, o sea, los procesos hay que entender que son distintos, entonces habría que tomar en cuenta las fechas. Porque si se obtuvo un 70% por una beca externa, eso no garantiza que la universidad vaya a dar un 30%, entonces son procesos separados. Sí se pueden sumar con algunas becas externas, por ejemplo, Funjose es una de ellas, o Volar. Y hay otras que no son becas externas, sino que también acá, que son las de concurso, esas sí no se pueden sumar. Excelente. Otra pregunta sobre el proceso. ¿Hay algún error común que cometan los estudiantes al momento de aplicar a una beca? No voy a mencionar errores, pero sí recomendaciones. Lean bien todo lo que se les pide, estén muy pendientes de las fechas límites y generalmente les pedimos que lean bien porque los expedientes luego que pasan a comité, pues solo hay una oportunidad. Si estamos en tiempo, pues ya yo les digo, bueno, ¿verdad? Pueden corregir esto o pueden agregar esto. Intenten agregar toda la papelería que respalde el por qué son merecedores de una beca y siempre les pedimos que lo manden todo en un único PDF, ¿verdad? Que sea legible y que esté la información completa, pero creo que con leer y seguir las instrucciones pues ya llevamos muy buen camino. Excelente. Y otra que va relacionada, ¿qué hace que un expediente destaque frente a otros? Hay una parte donde pueden explicar también el motivo, que eso complementa mucho el tema de la excelencia académica. Nosotros vemos notas, pedimos recomendaciones, pero también esa parte que no es en sí un ensayo, pero hay muchas becas competitivas que piden ensayos, es como la carta de presentación. Entonces, aprovechen ese espacio, a veces no se aprovecha tanto.
y por supuesto pues tener muy buen récord académico. Excelente. Otra pregunta por aquí. Si aplico a una beca y no la puedo tomar de inmediato, ¿se pierde? Si damos un plazo para poder tomar la beca, hay excepciones. Si están haciendo un proceso con alguna otra fundación, podríamos ver de una extensión, pero no garantizamos porque las solicitudes son muchas y pues también las becas son competitivas. Así que podríamos hacer una excepción, pero se evaluaría cada caso. Excelente. Y otra pregunta para nuestros alumni. ¿Qué le dirían a alguien que está dudando entre varias universidades, pero todavía no se decide? No, les comento un poco también, yo pasé ese dilema, ¿verdad? Porque yo desde muy joven y desde por influencia familiar quería estudiar algo relacionado con las telecomunicaciones. Y en ese momento de la historia había hecho mi proceso para estudiar en otras universidades y UNIS era una de ellas. En total eran 4. Pero algo que me gustó mucho y lo valoro porque luego pude formarme de una buena manera era el laboratorio de electrónica. Yo recuerdo que cuando comparé la infraestructura y los equipos, algo que me gustó mucho de ese momento fue mi laboratorio de mi futura carrera, ¿verdad? La laboratorio de electrónica. Entonces, fue uno de los determinantes, pero también algo que me gustó del pensum de UNIS en ese momento también de la historia era que como ingeniero en tecnología no solamente iba a aprender lo relacionado a la carrera pura, sino que también habían cursos de finanzas, de economía, cursos humanistas, ¿verdad? Que complementaban mucho como ese enfoque más gerencial que tienen las carreras en UNIS. Y esa fue una razón también por la cual decidí optar por este pensum. También otro aspecto que me gustó fue la parte del preceptor o asesor académico, que aquí tenemos los 5 años, un preceptor o asesor académico que te acompaña siempre. Lo que decía Cristi, ¿verdad? Que te motiva, te va cambiando el pensamiento para mejor. Y eso es muy valioso porque luego uno lo agradece. Yo agradezco mucho a mi asesor, que por ahí lo veo siempre y lo saludo. Y porque me ayudó mucho a uno ir madurando en esas etapas pues que uno está joven. Entonces yo les digo, mi lección para responder la pregunta en concreto sería, evalúen, ¿verdad? Tengan más de una opción definitivamente, si es posible 3, 4 universidades a las que ustedes quieran ir, pero en la carrera, ¿verdad? Yo quería la carrera en telecomunicaciones o electrónica y luego hagan como una especie de checklist de qué cosas a ustedes realmente les llama la atención o son cruciales para ustedes. Por ejemplo, las instalaciones, el laboratorio de electrónica que les decía, la parte complementaria de cursos como más gerenciales, el tener un acompañamiento de tu asesor, esas cosas que en lo personal a mí me llamaban la atención y fueron determinantes para estar aquí en UNIS, sumado también, debo decirlo, a que aquí en UNIS el proceso era el proceso de beca y era muy, muy bueno y muy ágil. Recuerdo que fue una atención muy buena y eso fue también determinante para decir, ok, me están dando la oportunidad y me gusta, vamos a tomarla, ¿verdad? Sí, justo. Yo hice justamente lo que hizo Víctor Hugo. Como que vi el panorama completo de todas las universidades a las cuales quería aplicar. Y por supuesto que era lo que, en mi caso, era la ingeniería, los laboratorios, cómo estaba el pensum, qué era lo que iba a aprender. Entonces, ver, por supuesto, esos pequeños detalles importantes para la carrera profesional. Y luego yo también puse ese peso sobre esas clases humanísticas que teníamos. Y Core Curriculum y Forum, que la verdad yo súper agradezco haber tenido como que ese acompañamiento durante toda la carrera. De la misma manera, igual cuando apliqué a mi máster, puse en juego por distintas universidades. Navarra está en España,
También vi del lado de Costa Rica el INCAE y la UPANA, la Panamericana, en México. Entonces, por supuesto, puse en juego las 3 universidades y qué era lo que me ofrecían, qué conexiones iba a tener, el networking, qué iba a aprender, cuánto tiempo. Hacer ver qué es lo que quiero aprender yo y ver verdaderamente hacia adentro qué espero yo, me ayudó mucho para poder tomar la decisión. Y por supuesto el plan de becas, que también lo puse también ese gran peso de poder decir dónde sí me ofrecían una beca. Bueno, yo también soy alumna, entonces, entonces sí puedo decir, porque estoy de los dos lados, pero porque la UNIS, solo para complementar un poco lo que decía Cristi cuando mencionaba Core Curriculum Uniforum, aquí en la universidad pues no nos interesa solamente que sean profesionales en su carrera o en la parte técnica muy buenos, sino que también sean personas buenas, que sean personas excelentes. Entonces, eso sí lo ven las empresas, eso sí lo valoran allá afuera. Y la parte de competencias blandas, la parte de tener un criterio, eso es fundamental y aquí lo intentamos explotar y desarrollar lo más posible. Como les decía, no solo la parte técnica, aparte de todas las cosas que ya hemos hablado, las oportunidades internacionales, el networking, las prácticas. De verdad es una universidad muy completa, vale la pena totalmente, no se van a arrepentir y sobre todo van a ser muy felices. Me encanta, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos llega por aquí del Zoom. ¿Qué le dirían a alguien que tiene dudas en cuanto a qué carrera escoger? Bueno, yo pienso que pongas mucho de peso que eres bueno. O sea, preguntarte qué soy en eso bueno. Porque a mí en ese momento que yo estaba entre magisterio, no seguir magisterio, ser profesora o no, dije, bueno, ¿qué cualidades tengo o qué habilidades soy buena? Y me di cuenta que era muy buena en las matemáticas, se me daban muy bien las matemáticas, el arte y por supuesto seguir como procesos, ¿verdad? O sea, armar un proceso, entender cómo funcionaban las cosas. Me encanta desarmar cosas y saber cómo funcionan. Entonces, cuando me di cuenta de ver cómo se trabaja esto y ver cómo yo podía poner mis habilidades en algo profesional, en eso yo me vi reflejada. No es tanto el ver como que esto todo el mundo lo toma o esto otro lo toma otro mundo y así, sino más bien qué se identifica conmigo. Bueno, en mi caso les quiero decir, yo en mi último año del colegio, antes de tomar la decisión de que iba a estudiar una ingeniería en telecom y electrónica, sí divagué mucho qué quería hacer, ¿verdad? Yo quería estudiar, me recuerdo, quería estudiar medicina, quería estudiar derecho, quería estudiar también para profesor. Siempre me ha gustado mucho la parte de la docencia y pues gracias a la vida y a Dios que ahora se me han abierto las puertas en UNIS y en otras universidades. Pero para mí fue clave entender algo que es una realidad y es la parte también del mercado laboral. Yo quería algo donde supiera que iba a tener un trabajo muy bien remunerado. La parte de las telecomunicaciones y la electrónica en ese momento era un boom y una parte muy importante porque de hecho no habían muchos ingenieros en telecomunicaciones hasta ese momento de la historia, ¿verdad? No como tal puros o como tal de una carrera especializada. Entonces yo dije, yo quiero especializarme en eso porque veo un potencial en el mercado. Había tenido, como les menciono, por la familia algún acercamiento a la industria de las telecomunicaciones. Entonces, de primera mano esa parte, ¿verdad? De saber más o menos dónde va a haber un buen mercado laboral para eso, que es una realidad, ¿verdad? Creo que todos estamos sujetos a esa parte. Pero también algo que a mí me gustaba mucho y
y aquí comparto un poco lo que comentaba Cristi, y es que ver donde tú eres bueno. Yo era bueno en las mates desde el colegio, pues apoyaba en tutorías a mis compañeros y a mí me gustaban mucho los números. Y entonces dije, bueno, vamos a seguir una ingeniería y en esta especialidad porque es lo que me gusta y estoy orientado a. Y entonces uno se va dando cuenta como dónde me gustaría estar en un futuro, ¿verdad? Pero también en las cosas que uno es bueno, para facilitar un poco. Pero mi lección también es que, aunque ustedes no sean buenos en algo al inicio, si de verdad quieren algo, inténtenlo, ¿verdad? Porque la vida nos va formando, las experiencias, la misma academia nos va formando, entonces traten de ver esos aspectos, ¿verdad? Excelente. En ese sentido, creo que también vale la pena contarles que contamos con varias competencias y certificaciones en las que también pueden participar para poder conocer un poquito más sobre la experiencia en las distintas carreras. Si ustedes ingresan a nuestro sitio web, van a poder encontrar el área de competencias y certificaciones. Son específicas por facultades. Entonces, en la Facultad de Arquitectura y Diseño tenemos el UNIS Design Box. En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el Business Experts Challenge. Y el Gastro Challenge. En la Facultad de Comunicación tenemos School News y Snaptelling. En la Facultad de Derecho, el Derecho Challenge. En la Facultad de Humanidades tenemos Mentes que Inspiran. En la Facultad de Ingeniería, las Olimpiadas de Ciencia y Tecnología. Y distintas certificaciones como Skills for the Future de la Facultad de Humanidades, la certificación en Argumentación Legal de la Facultad de Derecho, la certificación en Business UNIS de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la certificación en Creatividad de la Facultad de Arquitectura y Diseño y distintas actividades como el STEM de la Facultad de Ingeniería y el Microchip Design de la Facultad de Ingeniería también. Estas son distintas actividades en las que ustedes pueden participar y experimentar un poco de lo que es pues, su futuro en UNIS una vez vengan a acompañarnos. Quisiera también agradecer a nuestros alumni y a la licenciada Higueros por acompañarnos esta tarde. Antes de despedirnos, pues quiero recordarles que el equipo de admisiones está aquí para resolver todas sus dudas. Los encuentran en la entrada del primer nivel del edificio del centro estudiantil. Por favor, acérquense, pregúntenles, platiquen. Ellos están precisamente para acompañarlos en este proceso y resolver cualquier duda que tengan. A quienes nos siguen a través del Zoom también pueden comunicarse con nuestro equipo de admisiones. Vale la pena resolver todas esas dudas que tengan. Y esta tarde, pues como ustedes vieron, escuchamos a personas que estuvieron donde ustedes están hoy, que también tuvieron las mismas preguntas que ustedes y se atrevieron a dar el paso. Víctor Hugo y Cristina son prueba de que las oportunidades existen y de que UNIS puede ser parte de esa historia. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta tarde, a Víctor Hugo y a Cristina por volver a esta que es su casa, la Universidad del Istmo. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos verlos pronto como parte de la comunidad UNIS. Hasta pronto y feliz tarde.